Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo un entrevistado, para mí un entrevistado de lujo, además de que es un gran amigo. Se trata de Federico Antún Valle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, a quien tenía mucho tiempo que no veía y con quien quiero compartir algunas cosas. ¿Cómo estás? Bien, Salomón, un placer de estar contigo, de verdad muy complacido. Acudo a esta invitación, la primera en este año, como te había prometido que el primer programa que acudiría sería el tuyo. Muy complacido de poder compartir contigo y poder hablarle a la opinión pública sobre los temas que son trascendentes en la nación. Exacto, porque eres un hombre de primer orden y mucha gente se pregunta, ¿dónde está Federico Antún Valle? Comenzamos por ahí. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde está? Sí, mira, yo he seguido trabajando, viendo lo que acontece en el país, tratando de emitir opiniones prudentemente, atendiendo las labores del partido en la medida de lo posible, de una organización que ha sufrido los embates del tiempo, de la disolución de la propia sociedad y nos ha afectado fundamentalmente, y ocupándome de cosas particulares, personales que tenía muy abandonadas durante largo tiempo, fruto de mi vocación de servirle a la nación dominicana. Pero llega un momento en que uno tiene que hacer un punto y aparte y volver a retomar las cosas. Entonces, bien, el Partido Reformista está tratando de recomponerse, reeligió sus autoridades. Tú eres nueva vez presidente validado. ¿Solo yo? ¿Solo yo. ¿Cómo eso? Porque la mayoría de los que están en la directiva son muchachos jóvenes, con muchas calidades, con el propósito de ver si se puede producir el relanzamiento. Te vuelvo a decir, en una sociedad difícil, donde la política se ha convertido en otra cosa que no es en el sacerdocio, sino en más bien un negocio. Pero hay muchos muchachos formados por el partido durante largo tiempo, jóvenes, que son los que están hoy día en los lugares preponderantes de la organización. Entonces tiene un cuerpo joven, cabeza vieja, pero con pensamiento joven. Yo no podría decirte de un pensamiento joven, pero quizás experimentado. Yo lo mismo que pensaba cuando inicié la actividad política, que yo tenía 16 años, ha pasado mucho tiempo, pero desde que empecé a incursionar públicamente, tú puedes buscar cuáles son mis planteamientos, son los mismos, porque es la misma sociedad, es el mismo país, somos los mismos seres humanos, y yo pienso que este país debió haber sido otra cosa. Pero no es el mismo pensamiento, la sociedad ya no es la misma. No, totalmente que no, pero las mismas soluciones podrían ser para la sociedad. O los mismos problemas. Son los mismos problemas que teníamos son secularmente los mismos problemas. Y no se ha resuelto ninguno porque hemos carecido de planificación. Pero ¿y cómo es posible en 1844 a la fecha este país no tenga resuelto un solo problema fundamental? Entendiéndose por fundamental la alimentación, la educación, el agua, cosas fundamentales. No tenemos un solo problema que digamos resuelto. Porque hemos avanzado y hemos retrocedido. Avanzamos, por ejemplo, cuando los gobiernos del Partido Reformista se invirtió en infraestructura para el desarrollo, se hacían acueductos, plantas de tratamiento, se invertía en el sector agropecuario, se trató de hacer una reforma agraria para que la tierra se diera. Después que el Partido Reformista sale, pues empieza una concentración de la riqueza. Y fíjense que nosotros... El partido la tenía también, había generales reformistas, mucha gente sí, no hay que duda. Concentró todas las tierras. No concentraron, para la época sí. Exacto. Pero era cualquier general 4.000 tareas. Sí. El otro general 2.000 tareas. Sí. Recuérdate que fue la reminiscencia del trujillismo, o sea, de que nosotros teníamos una fuerza armada de la que dependía la paz social, muy influenciadas por el poder hegemónico de la geopolítica, que en ocasiones obedecían más a ese poder hegemónico que a las propias autoridades civiles dominicanas. Y como decía el presidente, la ración del BOA. Pero sí, esas tierras no eran de ellos. Por eso es que digo que se las robaron. No se las robaron. No, ¿qué hicieron? Porque eran arrendadas. La usufructuaban. La usufructuaban como arrendamiento. Sin embargo, le sacaron títulos. No, sí, hay muchísimas de esa tierra. No en esa época, no. No, le sacaron títulos después. Déjame explicarte. Ni le sacaron título en los periodos nuestros, ni le pudieron sacar título a menos que hubiera componentes con las autoridades que vinieron posteriormente, porque la ley no lo permitía. Igual que la compra de terrenos, como se produce ahora, y de propiedades por la vía de los extranjeros,
Hoy día los haitianos están apoderándose de todas las tierras buenas de la República Dominicana en diferentes zonas. Y eso no es los posible. haitianos. Seguro que sí. Muchos haitianos. Ocurre eso? En muchísimos lugares. Porque los haitianos lo que hacen es que muchísimos cuidan negocios. terrenos que se apoderan los propios dominicanos. No. Usted tiene datos de haitianos apoderándose de terrenos. No es apoderándose, comprando. Comprando. Antes no se permitía. Sí. Antes no se permitía. Entiendo. Precisamente por ese problema. O sea, de que los extranjeros, para poder comprar una propiedad en República Dominicana, necesitaban de un permiso especial. Eso hay que volver a producir la ley, porque estamos teniendo una situación bastante delicada en ese sentido. Con los haitianos comprando tierra. Sí, con haitianos y extranjeros de toda la naturaleza. Entonces, eso tiene que ser bajo un orden. Pero aquí se rompió el orden. Lo que usted me decía de que se robaron o sacaron esos militares, no. Era en esa época no se podía sacar título, el SEA no podía vender, eran arrendatarios y usufructuaban las colonias cañeras. Pero después que nosotros salimos, entonces cambiaron todas las leyes, modificaron todo, y hoy aquí hay gente, y no me pida los nombres, que tienen 20,000 y 30,000 tareas que eran del SEA. Políticos. Sí. ¿No le pido nombre entonces? No me lo pido. ¿Ni le pido partido? No, pues yo no estoy ¿Ni partido? Del PLD. Ya. Mire, volvamos al Partido Reformista. Que no se sientan en el PLD, si están en las Estrellas Orientales, si están en no sé dónde están, pero... Ya. El Partido Reformista pasó por un proceso de escogencia de sus nuevas autoridades. Trató de hacerse un poco de escarceo, un poco de ruido. ¿Cómo fue eso? No, hombre, no, ahí no pasó nada. Hubieron algunas personas que ya no están en el partido, en contubernio con algunos de los que están adentro, que yo le advertí que quería hacer un proceso de transición porque no tenía interés yo en seguir siendo ejecutivo del partido. Pero ellos tenían un propósito que no desconozco lo fundamental de sus propósitos e intentaron por otros métodos. ¿Ya no están en el partido, es usted? Hay varios que no están en el partido. Eddie Alcántara no está en el partido. No quiero mencionar ningún nombre. No, pregunto, ¿no está en el partido? Sí. No, hay gente que no están, pero las puertas están abiertas para todo el que quiera venir, pero que quiera venir bajo las normas de lo que existe. Porque antes de la asamblea se habían establecido unas normativas para que el que quisiera retornar al partido, solo lo hicieron 2 personas. Usted lo oye diciendo, yo quiero volver, yo quiero ser, lo que quieren es sonar para que lo... Pero solo lo hicieron 2 personas, que fue la doctora Rafaela Albuquerque y el ingeniero Johnny Jones, el proceso. Volvieron a su partido. Y volvieron a su partido. Y es como natural que estén ahí. No, es natural que todos vuelvan si vienen con el propósito que han venido Johnny y que ha venido Pero el propósito Lila. Se descubre después. No. Sí, pues tú no puedes saber cuál es la intención a priori. No, uno lo sabe. Y además uno lo sabe porque el perro huevero, ni que le quemen el hocico, hueva a hacer lo mismo. No entendí, pero lo voy a dejar ahí. Mire, ¿cuáles son las prioridades del Partido Reformista? Una vez ya escogidas las nuevas autoridades, un proceso como de reflexión y silencio, ¿cuáles son las prioridades suyas? Se inicia ahora todo un proceso de reorganización. ¿Cuándo es ahora? Ya, en los próximos 15 días. Ya la comisión de organización y una comisión de elecciones inicia el proceso de reestructuración en cada una de las municipalidades para terminarlo en 3 meses y concomitantemente selección de candidatos municipales. Ese es el proceso ahora, porque ya en junio, julio, tenemos que tener definido la situación municipal. O sea, todavía ustedes no han iniciado eso. No. ¿Y no está un poquito tarde? Está tarde para todo el mundo. Y yo había advertido... Ya los partidos tienen sus propias estructuras y están activando, y a los reformistas se le ve como que está un poco relegado. Lo digo quien lo ve desde afuera. Sí, eso es así. Pero para nosotros no va a ser difícil. Había que cambiar las autoridades. Concomitantemente ahora con el cambio de autoridades se hará el cambio de autoridades municipales y la selección de los candidatos. Pero los otros están en el mismo proceso. El PRM acabó recientemente de hacer su proceso. El PLD todavía está haciendo algunos procesos. Los otros no tienen ni siquiera estructura. Todo el mundo está como en lo mismo. Y usted va lo que pasa es que hay gente que hace más ruido. Perfecto. No, y que tienen, para ser honesto, quizás coyunturalmente mejores oportunidades. Sí, porque desde el poder hacer cosas no es lo mismo que un partido como está menguado, realmente el Partido Reformista. No, desde el poder unos
y otros que recién salieron del poder. Exactamente, no es lo mismo que ustedes tener que, el ejercicio que usted tiene que hacer es doble o triple. Así es. Lograr armonizar y sobre además todo, de armonizar, que se queden. No, ahí, mira, le acaba de dar mira, Salomón, y se lo he hablado a los compatriotas. Nosotros tenemos una gran oportunidad, pero tenemos que seleccionar personas firmes en sus principios, en sus valores y en la identidad con la organización. No personas que simplemente accionen en política por un interés particular y personal. ¿Y cómo lo harán eso? No digo que no lo tengan, sino que usted debe tener el propósito colectivo de la organización y en la vocación de servirle a la comunidad por encima de su interés personal y particular. Pero usted sabe lo que se ha convertido la política aquí. Por eso mismo, ¿cómo ustedes determinarán esos candidatos con esa firmeza que luego no pase? Como se lo dije, siendo más selectivo, porque por eso se estableció un mecanismo. Salomón quiere volver al partido. Explícanos por qué tú quieres volver. Pónmelo por escrito. Vamos a someterlo al escrutinio de las autoridades que tenemos que se mantuvieron firmes en la organización. Yo quiero volver ¿Cuál será el método que ustedes utilizarán para escoger esas autoridades municipales? Así mismo como te estoy diciendo, o sea, para los que quieran reintegrarse al partido, que las puertas están abiertas, hay un mecanismo. En estos días voy a convocar una serie de gente que han dicho. Yo digo para el cambio de autoridades. Para el cambio de autoridades. Sí, bueno, ¿cuál es el método que van a utilizar? Estamos ahora preparando todo el procedimiento para concomitantemente, luego de una evaluación territorial, entonces convocar las asambleas correspondientes conforme al estatuto y a la ley. ¿Por asamblea? Por asambleas. Sí. ¿Ese es el mejor método? Sí, porque no hay las condiciones para hacer primarias. No la ha hecho nadie. Perfecto. No o sea, que nadie. No sería ninguna novedad. No la ha hecho nadie, ni la puede hacer nadie. Y para la escogencia de los candidatos a cargos municipales, que son las primarias que tenemos presentes, ¿cómo lo van a hacer y cuándo? Mire, difícilmente, no solo en el Partido Reformista, en todas las fuerzas políticas, haya competencia más que en algunos que otros lugares. Usted lo va a ver. Entonces, para usted poder seleccionar personas buenas, usted tiene que decir, ¿quién aspira? Entonces, a veces es mejor ni siquiera tener candidato a un sitio, porque quiere ser candidato con un propósito que no es ser candidato de verdad, ni ganar la candidatura. Entonces, usted quiere ser candidato. ¿Para qué? ¿Cómo? No, yo no soy candidato si no voy aliado. Pues espérese. ¿Eso significa que existe la posibilidad de que ustedes vayan aliados o que no lleven candidatura en todo el país? ¿Me contesta eso, por favor, en 2 minutos? Sí. Vamos a una primera pausa comercial. Bien, continuamos esta entrevista interesantísima con Federico Antumvalle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Antes de irnos a pausa le preguntaba, ¿eso significa que ustedes van a llevar candidaturas propias en todos los lugares o hay la posibilidad de alianzas? Todo el mundo, todos los partidos, hasta los más fuertes, que hoy día sabemos que son el PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo en términos de la candidatura presidencial, que el presidente Fernández ha logrado, recuperar algún tipo de espacio. ¿Por qué esa acotación en términos de la candidatura? El PLD, la Fuerza del Pueblo no es uno de los más fuertes. Porque le dije ahorita que en términos estructurales y municipales y cosas, pienso que todavía, quizás no tengo la información, usted sabe que yo estoy un poquito aislado, no tiene esa estructura. ¿La Fuerza del Pueblo? Sí. Pienso yo, quizás sí, ya ellos la tienen, pero yo no he estado muy inmerso en eso. Pero es lo que se ve desde afuera. Sin embargo, todos los partidos van a ir aliados. Porque los pequeños van a querer fortalecerse con la alianza del fuerte. Y los grandes van a querer completar. ¿Y por qué tiene que ser necesariamente así? Con la fuerza de los pequeños. Que los partidos pequeños porque pueden ir creciendo. Porque el sistema que se implementó, desde que se implementó la doble vuelta y se implementó el 50+1. Obliga eso. Y la separación de las elecciones municipales con las congresionales. Aquí no deberíamos tener esas dos. Desde la vez pasada, no hubiésemos pasado. Lo que sucede es que aquí las cosas se olvidan. Tristemente se olvidan de lo que nosotros advertimos que iba a pasar. Dijimos que no había las condiciones para hacer unas elecciones municipales, unas elecciones presidenciales. Recuerde que se suspendieron las municipales. ¿Usted se recuerda? Sí. Y después todos los líos que hubieron. Si se hubieran llevado lo que el Partido Reformista planteó, no hubiera pasado. Ahora mismo debimos haber modificado la Constitución para unificar las elecciones. Ahora vamos a ver elecciones ya dentro de un año, en febrero, en marzo, febrero del 2024. Sí. Ya dentro de un año tenemos elecciones municipales y a los 3 meses elecciones presidenciales.
Esas elecciones municipales van a obligar, como las congresionales, van a obligar a una serie de acuerdos entre todas las fuerzas políticas. No es que si el Partido Reformista, que si ahora fulano, aquí es bisagra a todo el mundo. Bisagra es el grande y bisagra es el chiquito, porque todo el mundo necesita al otro. Sí, en esa, digamos, en esa lucha, en ese vaivén de tratar de hacer alianza, ¿con quién se aliarían ustedes? No, es que mire lo que va a pasar. Yo no hablo por el Partido Reformista, yo lo hablo por todas las Pero yo fuerzas. quiero saber con quién va aliado el Sí, reformista. pero yo le voy a decir, Okay. es que cuando usted se va a las elecciones municipales, probablemente en San Francisco de Macorís, el candidato Cindio se quiera aliar con el Licey. Y en Nagua, el candidato síndico nuestro se quiere aliar con las Estrellas Orientales. Le estoy poniendo ejemplo para no mencionar el partido político. Entonces van a hacer alianzas, desde mi punto de vista, varios tintos, como pasaron las elecciones pasadas. Y eso no significa que se han perdido los principios en los partidos. Totalmente, porque le dije ahorita que el interés particular está prevaleciendo por encima de lo colectivo. Y no es penoso que hayamos llegado Totalmente que sí. Eso ha destruido en cierta medida el sistema de partidos y la propia democracia. Me alío con cualquiera, aunque yo piense diferente. Usted ve aunque ahí estén los corruptos de antes. Así mismito. Así mismo. Usted ve una persona que hoy es del Escogido, que se pone el uniforme del Licey, con tal de lograr su objetivo. ¿Y cómo podemos adecentar la política entonces? Hay que producir cambios profundos. Los cambios que está procurando la Junta Central Electoral respecto de la ley. Pueden coadyuvar, pero mira dónde está el problema, Salomón. Aquí cuando las leyes se hacen, cuando es económico, industrial, el predominio del poder del capital prevalece. Y con una coma te cambian la ley. Y por eso no hay sanción, no hay penalidad. Por eso no hay ni premio a lo bueno ni sanción a lo malo. Pero eso es algo que lo deciden ustedes las cúpulas partidarias. No. ¿No? No. ¿Quién hace esas leyes? No. Mira, no me hagas decirte cómo se hacen las leyes. Es bueno para que el país sepa, porque mire, usted acaba de pintar un panorama. Llegará el momento, porque como yo no tengo hacha que afilar, llegará el momento en que yo tendré que decir esas cosas. Pero nada más que hay que investigar quiénes hacen las leyes en el Senado, en la Cámara de Diputados. Los partidos. No. Sí, sobre todo los mayoritarios en el momento independientemente de las iniciativas que tomen los legisladores. Cuando hay algo fundamental, los técnicos que están ahí, usted gana 50 mil pesos y por otro lado le pagan 200 mil, ¿a quién usted responde? Bueno, si soy un bandido, respondo al de 200 mil. Pero si soy un técnico nombrado, yo respondo a la institución a la que me nombró. Porque usted es una persona excepcional. Bueno, mire, me gustaría saber cuál es la posición del Partido Reformista respecto de esas modificaciones a la ley electoral. Lo que te decía. Sí, la de usted como partido. Sí. Aunque no gane. Cuando vienen las leyes, a veces vienen con un buen propósito, pero el gran problema es la incapacidad para usted sancionar. Mire ahora mismo, ya empieza el relajo. Eso pasa como el tránsito. Quizás yo me voy por otro lado respondiéndote lo que te estoy respondiendo. Usted me dice a mí, pero ven acá, ¿y el tránsito quién es culpable? El culpable de tránsito ha sido que se desbordó el orden. Igual que la migración haitiana, se desbordó y no hay capacidad, a menos que sea poniendo ejemplo y actuando con mano firme y se paga un precio por eso, aunque la sociedad lo agradece en el tiempo. ¿Usted se refiere al tránsito? Al tránsito. Tránsito público de carro, de pasajeros. Eso es igual que la política, eso es igual que todo. Es igual que los haitianos. Eso es igual que todo. Se desbordó. Entonces usted dice, póngale una multa al que se parquea mal. Pero si aquí se parquean hasta la Winston Churchill, la 27 de febrero, la gente y nadie, no hay manera, porque ha sido tanto que no hay autoridad suficiente para tú poner el orden. ¿Y qué hacemos para corregir eso entonces? Ya, nos quedamos así. Es radical la solución, es fuerte. Radical. Muy fuerte. ¿Cuál sería? Muy fuerte, una mano muy fuerte. No una sola mano, no muchas manos. ¿Y es un asunto de mano o de ley? De aplicación de la ley. Eso no hay que tener la mano fuerte. No. Hay que tener una firme convicción. ¿Usted sabe lo que hay en Estados Unidos? Porque aquí se llama... Yo oigo ahora a algunos que están rememorando los palmeros, lo que sé yo qué, los héroes del país. Y usted dice, pues muy bien, entonces los otros eran los villanos y estos son los héroes. ¿Pero a qué vinieron eso? ¿Qué querían eso? ¿Qué querían implantar?
¿Cómo lo querían lograr? Lo mataron algunos. Yo no defiendo que hayan matado a nadie. Pero aquí hay una hipocresía muy grande. Entonces, eso eran los demócratas, pero para instalar un régimen comunista. Eso eran los demócratas. Y los otros eran los asesinos. Y a Balaguer lo satanizan. Yo me le estoy yendo por otro lado para decirle. ¿Usted sabe lo que existe en Estados Unidos? Te dice, y a Balaguer lo satanizan como que Balaguer no supo de eso. No, que Balaguer es responsable de muchas de esas diabluras. No era responsable. No. Un día de los palmeros, él no supo nada. ¿Y qué querían hacer los palmeros? ¿Qué querían hacer? Eran héroes. ¿Instalar bueno, qué? Para una parte. ¿Qué hicieron? Héroes. Sí, para una parte, seguro que sí, pero eso es normal. Pero el relato que hay es que esos eran los héroes y los otros los villanos. Sí. Y Balaguer era el jefe de los villanos. El jefe de los villanos. Y los otros eran los héroes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacían? ¿A quién representaban? ¿Cómo actuaban? Pero ¿Quién los enfrentó? ¿Era Balaguer? Pero no justificaba la muerte de ninguno de ellos. No justifico la muerte de nadie. Pero si usted me quiere tirar a mí y me quiere matar a mí y yo lo mato, ¿qué pasó? Pero yo jamás intenté. Bueno. ¿Jamás qué? Vamos a ¿Cómo que no? Lo que pasa es que el relato es muy bueno. ¿Cuál es su relato? El relato, mira, Francis Camaño y los Camaño eran amigos de mi familia. Sí. ¿A qué vino Camaño? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Bueno, él vino a redimir su patria. A redimir. Algo legítimo. ¿De qué? De la forma. No, él luchó contra los americanos y se convirtió en héroe contra los americanos. ¿Él vino a redimirla de qué? No, a tumbar un régimen establecido. A tumbarlo bajo la violencia. Él no vino aquí a participar de unas elecciones. ¿Y merecía eso entonces? ¿El qué? Terminar. ¿A qué vino él? Pero está bien, pero eso. No, pero ¿a qué vino? Yo le he dicho. Había que bajarlo de su patria. Él vino a pelear y peleando lo mataron. Él vino a matar. Un hombre peleando después de estar atrapado, darle el tiro. Dicen, ese es el relato que dicen. ¿Y cómo es la versión de usted entonces? No, yo te estoy diciendo, yo no sé porque yo no lo he Tenemos investigado. que creer pero la que se dice. Hay un relato de que murió en batalla, como el Che. ¿En batalla? Sí. Del lado del gobierno tenía los mejores francotiradores con un tiro a la cabeza. Bueno, pero que... ¿Y el arma de él sin disparar ni un solo? Bueno, yo no lo sé. Es como lo que hace la policía ahora, intercambio de disparos, pero resulta que los delincuentes tienen los tiros en la espalda y en la nalga. ¿Lo qué? Los delincuentes. Ajá. Lo que hace la policía ahora. Y cuando matan un ciudadano. No, lo que trato es de desmistificar el término intercambio de disparos. Sí, porque tú y yo no podemos tener un intercambio de disparos en el que yo aparezca con 2 tiros en la espalda y 1 en la nalga. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a eso, lo que hay que llevarlo a un lugar y ponerlo en un santuario al que mataron por la espalda. Pero a los ciudadanos, a la muchacha esta, ¿cómo se llama? La que es tuerta. A la que la dejaron ciega. Sí, yo sé. Sí. Se me fue el nombre. Esos muchachos, eso que le hicieron... Francina. Esa joven, sí. ¿A esos muchachos, dice usted? No, había que llevarlo a un altar, subirlo a un pedestal y decirle no lo toquen. ¿Por qué? Porque hay que regenerarlo. No, eso hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, ¿qué había que hacer? Yo, como ciudadano, yo creo que la policía debe seguir haciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Decía Balaguer una vez, su líder, ante la muerte de alguien, le dijeron, él está bien muerto, pero mal matado. No, eso no es verdad, Balaguer. ¿No es verdad? No. Explíqueme entonces eso. No, yo estuve ahí en muchas ocasiones con muchas cosas. Balaguer, cuando se enteraba que habían ejecutado a alguien, porque, mire, Salomón, aquí hay relatos que no son... Me sacó de la entrevista, pero es bueno, este es mejor. No, este es mejor. Sí. Mira, ¿qué pasó en Perú? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en todo eso? Sí, pero explíqueme Balaguer, ¿qué hacía cuando se enteraba? Usted me iba a decir. Se ponía triste. Se indignaba. Se indignaba. Sí, te lo digo yo. Y esa indignación no daba para sometimiento. No, y cuando se enteraba antes de algo que iba a suceder, lo impedía. Pero recordemos, le dije ahorita, mire, y le voy a hacer un relato final. Simplemente para que... Cuando las elecciones del 94, que yo le fui a dar un mensaje que me mandaron a darle, me dice él a mí, indignado, dígale que manden a un teniente o a un capitán, como ellos saben hacerlo, para que le den orden a esos militares que paren el trasiego que hay de combustible y de alimentos para Haití. Pero yo no, mientras yo sea presidente, no voy a permitir que en Haití se arme una poblada para que vengan para acá.
que le diga a un teniente de esos que vengan y le den las órdenes como ellos se lo saben dar a los militares dominicanos, que ellos lo han formado a todos para eso. Así me dijo. Como usted Y sabe mucho usted de tiene Balaguer. que entenderlo, usted tiene que entender. Yo le invito a que revise, usted, para que hagamos un programa, Sí. que revise qué pasó en Perú, qué pasó en Chile, qué pasó en Argentina, qué pasó en toda América Latina cuando la Guerra Fría. ¿Qué pasó? Gobiernos duros, muchas guerras. No internas. solo gobierno duro. El poder hegemónico y la incidencia. Quizá lo voy a meter para que usted me haga otra entrevista. Sí. Averigüe Con quién mucho fue gusto. Dan Mitrioni. Averigüe quién fue Dan Mitrioni. Dan Mitrioni Y a- era un ideólogo que actuó en muchas ¿Y naciones. a qué vino aquí? Exactamente. ¿Y vino qué le aquí. dijo Balaguer a él? ¿Y qué le contestó Balaguer a él cuando quisieron implementar lo que implementaban en otros sitios? Ahora es como el tema haitiano. Mientras Balaguer fue presidente, impidió la ocupación del territorio dominicano por los haitianos y le puso freno. Es obligado Pero- irnos a una pausa comercial Ajá. segunda. Cuando regresemos, usted continúa ahí mismo. Y quiero que me explique, además, si usted conoce la razón fundamental, si es cierta la que está en la historia, del por qué Balaguer apoya al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones en las que Leonel sale presidente. 2 minutos. Bien, continuamos aquí. Interesante entrevista con Quique Antún. Salimos del ámbito político a un ámbito que es sumamente interesante, o sea que ambos son válidos. Usted tenía la palabra Sí, antes de ir. para terminar con la pregunta de si apoyamos la ley electoral, el problema de este país no es de ley, es de aplicación de la ley. Pero respecto a las modificaciones ahora, que son urgentes, ¿cuál es la posición de su Perfecto, partido? estamos de acuerdo, pero el problema no es modificarla. El problema es, ahora ya hay valla en tu parte. Pero por eso es que hay que modificarla, porque esa ley Pero está como modificada. está, No, es no que tiene garras no tiene, para ni hacer la lo de que- ahora tampoco va a tener garra. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley, ni se ejecuta la ley. Ni hay, te dije, se lo puse de ejemplo con el tema del tránsito. No hay policía de tránsito suficiente para todo el que se parquea. Donde aquí dice no estacione, es que se estaciona la gente, pero ya se desbordó. O usted no lo ha visto que en la Winter Churchill la gente se parquea. Usted no ha visto que en la Abraham Lincoln la gente se parquea. Usted no ha visto gente parqueada en la 27 de febrero. Sí. Entonces no hay, se desbordó. Es como el tema haitiano. Aquí no hay guardia para frenar la cantidad de inmigrantes haitianos. Ah, no, No, que en hay una ningún corrupción. país. Ah, no, que hay corrupción. Por eso es que es necesario el muro. Yo me estoy yendo para soltarte tema. Por eso es necesario el muro. Porque usted tiene que tener un vallar para tener necesidad de menos gente para poder controlar. Y mientras no se establezcan los controles, sigue el desorden. Y desbordó. Fueron 25 años en que aquí se desbordó todo. Pero como partido, ustedes nos dieron posición respecto a Seguro la que necesidad del sí. muro. Yo siempre he estado manteniendo, nosotros siempre hemos mantenido nuestra Es posición necesario. respecto al control migratorio y de la soberanía, respecto al desbordamiento de la deuda externa. Todo eso el Partido Reformista. Lo que sucede es que estas De eso vamos a hablar. corrompieron deuda. la médula de la sociedad. La corrompieron y la dañaron, tristemente. Entonces, usted me hizo una pregunta. Volvíamos, de Balaguer, Balaguer. ¿por qué? Sí, a su entender. Mire, recuérdese que había, eso era como Licey y Águila, ¿verdad? Pues voy a la pelota, que todo el mundo está en pelota ahora. Sí. Licey y Águila, la rivalidad entre Licey y En Águila. béisbol. Sí, en Como béisbol. no vayan a pensar otra cosa. No, sí. Pero, por ejemplo, había rivalidad entre el PRD y el reformismo. Sí. Sí. Cuando se producen las elecciones del 94, fueron elecciones muy cerradas. Siempre que hay elecciones cerradas, yo oigo gente hablando aquí de que se comprobó fraude. Nunca se comprobó fraude, se denunció fraude. Pero siempre ¿Tú sabes quién regaba la especie de que iba a haber fraude? ¿Quién? Nosotros. Ustedes. Sí, porque eso deprimía a los PRDistas. Son cosas que yo tendré que decir en algún O momento. sea, las denuncias de fraude no La eran empezábamos ciertas, nosotros. y las creaban ustedes mismos. La creábamos nosotros para que ellos, porque entonces los mismos PRDistas, una parte de ellos decían, va a haber fraude, no hay manera de ganarle. Eso es así como yo te lo estoy diciendo. Entonces, al final, cuando viene esa confrontación del 94, no se ganan ni se pierden las elecciones porque las elecciones fueron de una manera o de otra, porque hubo irregularidad, que en todas las hay, sino porque había un propósito del poder hegemónico ante la resistencia del presidente Balaguer y del Partido Reformista
de no establecer los campamentos haitianos en República Dominicana, había que sacarlo. Y me lo dijeron a mí directamente, fue dicho claramente. Y los mensajes fueron claros, ahí fue que le dije la respuesta de él. Ok. ¿Y quién se lo dijo a usted directamente? De las embajadas más poderosas que hay en el mundo. No jueguesela, que usted es un hombre que se la juega. No hay que jugar. Si me dice de las embajadas, sí, está dejando eso a mi sí, libre albedrío. Abierto, sí. O a una embajada. Para que usted interprete. Pero no había una sola, ¿no? No había una hay una que hegemoniza a todas las otras, pero no fue una sola. Embajada norteamericana fueron hizo varias. esa petición. Fueron varias. Por eso ustedes deciden apoyar al PLD salir. Y no a... Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Mire. Y fíjese, hay cosas que algún día yo podré relatar, porque yo oigo gente hablando aquí que no fueron partícipes y haciendo historia y haciendo relatos. Porque de oído dicen cosas de las que no fueron partícipes. ¿Cómo cuál? ¿Qué cosa, por ejemplo? Que Balaguer engañó a Peña Gómez. Yo más bien creo que Peña se dejó engañar. No hubo engaño, yo fui el que hablé con Peña Gómez. ¿Y qué pasó? 2 y 2. Que él aceptó. 2 y 2. Pero yo cojo los dos primero. Él está muerto y yo te vivo. Y hay testigos. Otro amigo dale 2 años primero a Balaguer. Otro amigo tuyo es testigo. ¿Cuál amigo? Pero está muerto también. Mi compadre. Sí, porque él participó. Pero quien habló solo con el doctor Peña Gómez, en el momento de las decisiones, ya al final, después de hacer, porque había mucho ruido, quien habló solo, y hay quienes pueden ser testigos de que yo hablé solo con Peña Gómez. Y yo no voy a faltar la verdad. A lo mejor para acordar el 2 y 2. Que considero que era un hombre honorable. Y el país se perdió de tener un presidente honorable, porque Peña Gómez era un hombre honorable. Quizá a lo mejor fue que no fue presidente. Pues ser presidente a veces no lo sé, problema. Pero era un hombre bueno. Por eso, para un hombre bueno, ser presidente implica a veces no era un político de lo de ahora. Que desmistifique lo que uno piensa. No era un político de lo de ahora. ¿Y en esa conversación qué le dijo Peña? Él salió de ver al presidente Balaguer. Yo no le voy a dar todos los detalles. Él salió de ver al presidente Balaguer y yo entré después. Sí. Y el presidente Balaguer me dijo lo que habían conversado. Y yo le expresé al presidente Balaguer lo que pensaba el partido de eso. Él me puede ver, tú ya hablas con Peña Gómez. El partido pensaba una cosa y Balaguer otra. Lo que ellos hablaron. Ok, Balaguer le dijo sobre lo que ellos hablaron. Y usted le dijo a Balaguer lo que pensaba el partido. Exactamente. Entonces Balaguer le dijo, pues ve tú y habla. Significa que una cosa pensaba el partido y otra cosa Balaguer. No es que la pensaba. Una cosa conversó él con Peña Gómez. Y entonces él tenía que a su partido decirle lo que conversó y lo que acordó. Ok, entonces usted fue a ratificarle a Peña. Entonces yo estaba afuera y él me manda a pasar. ¿Y qué cuando hablaron? Peña Gómez se va. Y él me dice, hablé con el doctor Peña Gómez esto y digo, no, pero eso no puede ser así, presidente. Pues entonces le estoy diciendo, no era igual la posición del líder que la del partido. No, pero no era lo que él conversó y lo que Peña le planteó. Ok. Ok. ¿En qué acordaron entonces? Entonces, no me pidas eso. Pero yo te voy a decir ahora, eso a su lo voy a dejar de tarea para que en algún momento. Usted dice que hay mucha gente pontificando, diciendo cosas de la versión yo real, la voy a dar oportunamente. Okay. Mira, yo salgo del palacio y le digo, llame para decirle que yo voy a hablar. Entonces, llamó a Bello, llama al doctor Peña Gómez y dile que Quique va a ir a hablar de tanto bien. Y yo fui. Peña Gómez estaba el Internacional Socialista. Están muertos el doctor Hugo Tolentino y algunos otros más. ¿Vivos quiénes estaban ahí? No recuerdo. Por si tenemos que corroborar. Sí, va a pasar. Cuando yo llegué a la Internacional Socialista, yo creía que a mí me iban a matar porque estaba y había un pasillo que parecía un patíbulo para llegar al salón donde estaba el doctor Peña Gómez al final. Y yo pasé por ese pasillo y yo, aquí va a haber uno que me va a dar un pecozón y yo voy a regar, porque era en el momento más de mayor. Y había, tú sabes, ese tumulto. Ánimos caldeados. Y yo pasé por ese pasillo ahí y llegué al final a un gran salón donde está el doctor Peña Gómez con toda la cúpula del PRD. Y él le dijo a todos, salgan, que Quique me trae un mensaje del presidente Balaguer. Y nos sentamos en un sillón el doctor Peña Gómez y yo. Y hablamos sobre lo que él había hablado con el doctor Balaguer. ¿Y qué acordaron? Todo lo que se hizo. El 2 y 2. Él no estuvo de acuerdo. ¿Con No, el 2 y 2? 2 y 2 no.
él no estuvo de acuerdo en algunas cosas. ¿Con cuál? Y quedamos en otra conversación. Dime te voy a decir, fundamentalmente, sí. yo le dije, no pueden ser 18 meses, 18 meses, tienen que ser 24. No, pero el doctor me dijo que sí. Y hubieron otras cosas que ellos acordaron. Yo le dije, mire doctor, por esto no. Pero no me diga eso, si yo le digo eso a los PRDistas, lo voy a decir aquí, me matan los PRDistas. Peñagómez era un hombre bueno. ¿Cuál es otra cosa? Hicimos una serie de compromisos y yo le cumplí a él y él cumplió. Cumplimos. Yo te estoy diciendo. Pero Balaguer fue presidente los 4 años. No, 2 años. En el 96 hubieron elecciones. Hubo elecciones, pero el 2 y 2 no era para que haya nuevas elecciones. Yo creo que Peñagómez no aceptó la propuesta de Balaguer. La propuesta de Balaguer fue una propuesta sana, bien intencionada. La de Balaguer. Sí. Sí, no te rías. No te rías. Viniendo de Balaguer. Los dos quisieron. Hasta un dulce. Debes saber un poco amargo. No, mira, los dos, Salomón, los dos eran personas bien intencionadas. Bien intencionadas. Tú le puedes decir lo que tú quieras, interpretar lo que sea. Pero los dos, el doctor Balaguer y Peñagómez, eran dos personas bien intencionadas. Porque el que es anti-peñagomista también te puede decir de Peñagómez muchísimas cosas. Pero los dos eran personas, o sea, y quisieron los dos evitarle al país un baño de sangre. Porque esto estaba radicalizado. Tú no me tienes que buscar la encuesta de Galo. Eso era empate. Eso fue verdad. Que el partido que hizo fraude, bueno, ese relato del fraude que siempre ha habido. Y cuando vinieron las próximas elecciones, ¿cuántos votos más sacó el PRD? ¿Quién va a llenar la página en blanco? ¿Cuánto? Eso está lleno ya. ¿Sí? ¿O pues se supo quiénes lo mataron? ¿Quién? ¿O se supo quiénes lo mataron? No, ¿quién va a llenar la página? Porque una cosa es que se sepa. ¿Cuál página? Porque él dejó el libro para que alguien. ¿Y tú crees que Balaguer tuvo algo que ver con que mataran? Que voy a mencionar. No lo con sé. Que mataran a Orlando. Bueno. No. Y de que Narcisazo. Yo era el jefe operativo de todo lo que pasó en la elección del 94. Y yo no sabía ni quién era Narcisazo. Yo me atrevería a decir, pecando de mis pocas capacidades para enjuiciar ese proceso, que Balaguer no ordenó, pero de que no lo sabe, de que sabía quién lo hizo una vez hecho, yo meto las dos manos y creo que sí, que él sabía. No, le llegó la información, seguro que sí. Bueno, lo sabía seguro. todo. ¿Y qué pasa? Entonces, en algo tan magno pasa? como eso, ¿Y qué pasa? él tenía una responsabilidad social con los criminales, con los responsables, de hacer lo que había que hacer. No lo ve así. No, ¿cómo lo veo? Vamos a ver. No lo ve así. Dame tu arista. Porque como él le dijo a Juan Bolívar al principio de su gobierno, si usted tiene la información, démela. ¿Por qué nadie lo hizo? Porque a lo mejor nadie lo sabía como lo sabía él. No, pues no es lo mismo como los presidentes dicen, déme los datos. Pero él tiene los datos. Y sabe que yo como periodista no le puedo dar los datos. Yo sí puedo, porque no los tengo. Pero tú te lo imaginas. O no. O tú estás haciendo la denuncia por imaginación. El problema es que las cosas, además de decirla, hay que demostrarla. Correcto. Entonces, decirle a Balaguer tal cosa sin los datos no significa que la cosa no ocurrió. Tú no estás haciendo la acusación. Tú estás denunciando. Pero está bien, si él lo sabía, supo cómo ocurrieron las muertes. Yo no te estoy diciendo que lo sabía, tú me estás diciendo que él lo sabía. Es posible que los servicios de inteligencia le dieran la información, es posible. Exacto. Pero recuérdate. Es posible, no hizo nada. No. Oye, eso es un lastre en la memoria. Recuérdate que había pugnas militares que venían desde el pasado, desde la revolución, después de la revolución. Todo eso lo sabemos. Pugnas militares. Y había él lo manifestó con sinceridad, habían incontrolables, no eran incontrolables, era el poder hegemónico que usaba esas fuerzas para por hacer eso es que yo le digo que yo estoy casi seguro, si yo te digo que perdóneme, muchos de esos crímenes fueron políticos, que tenían otra razón de ser. Es probable también. No, lo que pasa es que la historia se escribe con Tú sabes que ahora no pasa eso. Y por eso el deterioro de la sociedad, porque ahora se admite el chantaje y se premia el chantaje. Y mucha gente se ha hecho rico con chantaje. ¿Cuáles de esos crímenes políticos no fueron políticos? En aquella sociedad no se permitió. Pero dígame un crimen de esos políticos que no fueron políticos. No quiero yo meterme en eso. Quizás te lo puedo decir. No tienes razón. No quiero meterme en eso. Hay parte de la historia que no hay que removerla. Vámonos a una tercera pausa. Porque aquí, mira, yo te voy a decir una cosa. El hombre me sacó a los pueblos
como yo la concebí, pero está interesante. Mira, Salomón, a los pueblos hay que dejarlo con sus héroes. Porque hay héroes que fueron villanos y todavía lo tienen como y hay héroes. villanos que fueron héroes. Probablemente. Vámonos a una tercera pausa. Bien, continuamos aquí en esta entrevista no planificada, porque yo tengo una entrevista concebida para hablar de temas políticos, economía del país y otras cosas. Quique me ha sacado a su propia entrevista de temas que también son interesantes para mí, por eso me he quedado en su carril. Usted me decía que a los pueblos hay que dejarle sus héroes. Yo fui una vez que una persona... Y sus villanos. A mí fue una... Sí, correcto. A mí fue una vez una persona a pedirme que le quería hacer un homenaje a Balaguer. Y que quería que yo le dijera a Balaguer que le quería hacer un homenaje. Y yo fui y le dije, presidente, fulano de tal le quiere hacer un homenaje. ¿Cómo? Que fulano de tal le quiere hacer un homenaje. Me dijo, ¿a mí? Sí. No. ¿Y por qué no, hombre? ¿Y tú no sabes quién es él? ¿Cómo así? Y me dijo lo que era la persona, y ese es un héroe que tiene este país. Lo que yo nunca logré entender, ¿por qué Balaguer apoya? Y las cosas que me dijo, y las cosas que me dijo. ¿Y por qué maltrató tanto a Jacinto Bienvenido Peinado? No lo maltrató. Que no lo maltrató. No. Balaguer, toda esa víscera que tiene un humano contra un hombre que era de él, de su entorno. No. Para no tener una sombra. No. Explíqueme entonces. Yo estuve ahí. No, eso no es cierto. Mira, en el caso de Jacinto, Balaguer le tenía mucha estima, pero Jacinto no era fácil en términos de su temperamento. Honesto, como todos los hombres honestos, tenemos temperamento y decimos la verdad de frente. 100%. Y se paga un precio. Sí. Pero a veces se paga un precio por eso. Exacto. Ciertamente. Pero Balaguer no lo maltrató a Jacinto. No es cierto. Las condiciones no se dieron. No. Jugarle a subcandidato de su partido, jugarle en contra, siendo Balaguer no le jugó en contra hasta que pasaron las elecciones. No. Ahora Jacinto... En las elecciones no jugó a su favor. No. Y después que pasan las elecciones le juega en contra. Pero mi hermano... No, eso no fue así. ¿No? Eso no es así. ¿Cómo fue? Habría que estar ahí. Mira. Hubieron situaciones que se dieron internamente. Balaguer le hacía propuestas para que las cosas se encaminaran por... Y Jacinto con su temperamento decía que no. Balaguer quería seguir como en el pasado, gobernando desde afuera. No. Balaguer le hizo propuestas a Jacinto para que se hicieran cosas. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Balaguer le propuso a Peinado, inclusive, que llevara a Carlos Morales de vicepresidente. Primera vez que lo digo. Sí. Y Jacinto se negó. ¿Se negó? Sí. ¿Bajo qué argumento? Pues debe haber un argumento. Pues no lleva a Carlos Morales. Tú me quieres poner a yo. No, hermano, usted es una entrevista y usted es un hombre. No me provoque. Tonterías. ¿Cuál tontería? Temperamentales Jacinto. Pero no. No, ese pipí después me mata. Ah, bueno, entonces. Pipí troncoso, güey. Sí. Ese pipí después me mata. Yo no acepto eso. Tú ves, él tenía un argumento equivocado. No, Carlos Morales y él eran amigos. No es un asunto de temperamento, de vaina, de desafío. Yo te digo, son pequeñas cosas que tú dices, pero Balaguer, no. Por eso Balaguer se queda sin ir a votar, sabiendo lo que significa que Balaguer vaya a votar, aunque sea en silla de ruedas. Eso cambiaba algo. Pero claro que cambiaba. ¿Qué cambiaba? Pero es solamente el metamensaje de un Balaguer antes de las elecciones a favor de Jacinto. Óyeme, mira, antes de las elecciones, Jacinto sabía lo que íbamos a sacar. ¿Lo que iba? Lo que íbamos a sacar. Ese día de las elecciones no se decía nada. Ya se sabía. Antes de las elecciones. 2 meses antes de las elecciones. Sabía que iban a perder. Pero ven acá. ¿O ese acuerdo con el PLD ya estaba? No hubo acuerdo con el PLD hasta que no pasaron las elecciones. No, Salomón. No hubo ningún tipo de acuerdo. Hubo gente que denunció eso y que quería traicionar. No es verdad. Tú me vas a decir a mí que si Balaguer quiere no inclina la balanza para que eso que ustedes sabían 2 meses antes no había manera. revierta. No había manera. Pero ven acá. No había manera. Antún Valle. Sí, Salomón, no te lo imagines que yo te estoy hablando, estaba en el corazón del monstruo. No había manera. No había manera. Bueno,
¿Quiere que sigamos la entrevista por donde yo lo llevaba o quiere? Por donde tú quieras, pero yo te estoy diciendo que no había manera. Jacinto tenía los resultados, o sea, Jacinto hacía sus encuestas y yo hacía las encuestas, las otras encuestas del partido. Había una manera, no vamos a llegar a no había no había manera. Había una manera. Si Balaguer decide hacer lo que él hacía para sí mismo, con Jacinto Peinado, se cambia el panorama político. Tenía que haberlo empezado a hacer. Porque fíjate una cosa, hermano. ¿Qué ayudó mucho al PLD? La decisión de Balaguer. Eso ayudó de manera extraordinaria. O sea, si en vez de a favor del PLD, sus capacidades, su liderazgo, Balaguer lo pone a favor de Jacinto, en una interna, en una competencia, se logra. No. Bueno, pero está bien. No, mira, pero su valoración tú no más tienes que ver lo que pasó en el 94. Inclinó, el PLD se manejó inteligentemente. Y del 94 al 96, el PLD logró crecer sin el apoyo de Balaguer. Obvio, porque el PLD sabía que tenía que pero crecer. ya se veía, nosotros fuimos decreciendo. Sí. Y te voy a decir algo que sí afectó. Y tú podrás decir, bro, pero Balaguer no, pero en el sentido de responsabilidad. Cuando terminan las elecciones del 94, se produjo un déficit fiscal de 4.700 millones de pesos en las elecciones del 94. Sí. ¿Ok? Eso afectó. Sí, te voy a decir por qué. Porque el presidente Balaguer inmediatamente asume, se da cuenta del déficit, que yo creo que él lo sabía, pero lo dejó cruzar. Estaba envuelto en la campaña. Cuando él se da cuenta, ese año del 94-95, después de la crisis, se pasa el tiempo recogiendo el déficit fiscal. Eso frenó la economía. En eso tú tienes razón. Pero él tenía un sentido de responsabilidad. Ajá. Mantener equilibrada la economía. Por encima de su candidato. Se le olvidó su candidato. No, es que él estaba en otra cosa. Él no lo hacía así. Porque ni lo hacía así para él mismo. No vamos a llegar a acuerdo. Eso lo vamos a hacer en un vino que yo tengo guardado hace 3 años para que nos los tomemos juntos. Mire, hermano, su valoración, yo lo tengo. Su valoración sobre la economía del país. ¿Cómo este gobierno, a su entender, la ha manejado? Mira, yo pienso con honestidad que este gobierno tiene 6 meses de gobierno. 6 meses. Sí. ¿Cómo así? Recordemos cómo llega el gobierno. El gobierno llega en el medio de una pandemia. O sea, realmente este es un gobierno de 6 meses. Te lo voy a decir con mucha franqueza, porque yo no tengo achacapilar, ando buscando. Primero, en medio de una pandemia, y llegan un grupo de inexpertos al poder en el medio de una pandemia. Yo encuentro que se han manejado bastante bien. Para llegar un grupo de neófitos, o sea, de gente nueva que no tenía experiencia de Estado. Como en todos los gobiernos, no hay por qué tener gente nueva. Cuando Balaguer llegó la primera vez era nuevo. No, nunca. El equipo de Balaguer era nuevo. No era nuevo. Pero bien, ¿se ha manejado bien entonces el gobierno en términos económicos? No, nunca. Bueno, es que el manejo de la economía sigue siendo el del mismo sistema, que hay que cambiar. O sea, el modelo económico aquí hay que cambiarlo. Porque este es un modelo de concentración de riquezas en pocas manos y expansión de la pobreza. Es un modelo mundial, no es un modelo nuestro. Que viene, pero cada quien tiene cuota de liberalismo, neoliberalismo y muchas otras cosas. Sí, en algunas latitudes. Y ha hecho mucho daño ese cambio de modelo. Ese modelo. Fíjate algo. ¿En cuánto está la deuda dominicana? Y yo sé que es difícil ya volver al modelo anterior. Pero este es un país que tiene recursos para el desarrollo. ¿Cuál es el modelo anterior? ¿El de Balaguer? Sí. Balaguer manejaba eso, un cuaderno petete. Y ahora esto era una aldea. Entonces, esto es una nación de verdad ahora, grande. Es una nación. Sí, no es tan fácil volver a ese modelo. Es ciertamente. Sí. Déjame explicarte algo que yo se lo decía ayer a una gente. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar en obras públicas. Lo que había era un oficial mayor. Exacto. Ese oficial mayor tenía la computadora en su cabeza. Pero tú te buscas un documento de esa época y no había falta ortográfica. Está bien. Tú te buscabas... ¿Pero cuál era la deuda entonces? ¿Era 4.000 millones? No, del Estado, del gobierno, sí. Eran cerca de 3.000 millones. Exacto. Ahora somos una nación que puede endeudarse por 180.000, por todos los millones del mundo. 80.000. No se puede endeudar por todo, ¿no? Debe, ya está casi en el 70% del Producto Interno Bruto. Quique, el Partido Reformista y usted de manera personal. Y tú me dijiste al principio que qué problema habían resuelto en el país.
con No, 70 pero no mil este gobierno. 70 mil millones. No, yo no digo de este gobierno, de todos los gobiernos de 25 años para acá. No, históricamente aquí no se ha resuelto un problema fundamental. ¿En qué se ha invertido aquí? Se ha invertido en todo. Lo peor es que la mitad de lo que se ha invertido no se ha invertido, sino que se lo han robado, históricamente. Quizá por eso no tenemos resuelto un problema fundamental. Y ya expliqué cuáles son, a mi entender, los problemas fundamentales. ¿Partido Reformista apoya la ley de fideicomiso público? La de fideicomiso. Es que Público. ninguna ley ni de fideicomiso de lo que fuera es mala. Todo depende del contenido. El contenido de esa ley que se está debatiendo. Tiene algunas situaciones que deberían ser corregidas. Hay que esclarecer. Te dije muy claramente las cosas porque... Pero se han esclarecido todas las propuestas que han querido enmendar. Es que le ponen un parrafito que cuando tú vienes a ver, hay dudas en cuanto al enajenamiento de los bienes del Estado. Que eso hay que esclarecerlo. La ley no es ni buena ni mala. Los fideicomisos no han tenido mucho éxito en muchas naciones. Mira, llegó tarde aquí. Se me fue el tiempo. ¿Te entiendes? Pero llegó tarde aquí. Siempre interesante hablar con Federico Antumvalle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Yo quería hablar de muchas cosas y él me llevó por su camino. ¿Qué tiempo Pero hace igual interesante todo lo que hemos hablado. ¿Qué tiempo hace que se modificó la ley electoral? La ley electoral. Se modificaron constitucionalmente algunos artículos, pero la ley como tal no se modificó. Sí, se modificó. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Mucho antes de las elecciones pasadas, cuando se dividieron las elecciones y cuando todas esas cosas. Bueno, la 33-18 y la 19. O sea, ahí fue que nacieron las leyes como tal. Bueno, entonces, no hay que modificar. ¿Y a cuántos años damos? ¿Cuántos años han pasado? 21, 4 años. Y ahora hay que modificarlo otra vez. ¿Tú crees que es un problema de ley? Yo creo que se concibió mal aquella vez. Creo que hay cosas mal ¿Tú crees que las leyes de tránsito del país están malas? No, esa estoy de acuerdo. Pero en la ley electoral y de partido político, y ustedes las cúpulas partidarias saben muy bien que tienen que ponerla acorde con lo que se necesita. Pero no lo hagan, está bien. No son las cúpulas políticas. Te vuelvo a decir, es un problema de aplicación de la ley. Es un problema de aplicación de la ley. Si aplicaran la ley, la que está, si la aplicaran bien la que está, fuera otra cosa. La que está, no hay que hacer leyes nuevas. Aquí aplicar la que hay. Te lo puse de ejemplo con la ley de tránsito. ¿Es mala? No, no es mala. Inmenso placer tenerte aquí, hermano mío, en Verdad es al Aire. Espero nos podamos juntar y hacer otro programa para que hablemos de esas partes históricas de Balaguer, porque en verdad hay muchas cosas como que la han tergiversado. Y hay un Balaguer que yo uno te pongo quisiera... Goyito García Castro. ¿Cómo así? Lo mató Balaguer también. No fue así. Pero por Dios. Nos vemos.